Antes de comenzar con el tema de tolerancias y ajustes, es necesario hacer una mención acerca de la metrología. La metrología estudia los criterios de normalización necesarios para organizar y simplificar el trabajo de manera de poder obtener diversos grados de calidad constructiva en las piezas, además de poder utilizar el criterio de intercambiabilidad en los distintos mecanismos. El criterio de intercambiabilidad evita el ajuste particular de cada componente. La calidad impone a la pieza condiciones en cuanto a forma, tipo, material, dimensiones, performance y confiabilidad. Por ejemplo, una vez impuestas las condiciones, podemos fijar o mantener un estándar de calidad para las piezas a ejecutar. Para ello es necesario realizar mediciones. Efectuar una medición lineal significa encontrar la distancia existente entre dos puntos dados. Esto implica conocer la incertidumbre del proceso de medición. En general, en una pieza la medida real no coincide con la nominal o medida indicada en el plano. Esto da lugar a la tolerancia o discrepancia. No es posible lograr la coincidencia entre la medida nominal y real. Esto nos obliga a utilizar un margen de tolerancia o discrepancia denominada M mayúscula, medida límite máxima, M minúscula, medida límite mínima. El proyectista o diseñador es quien determina, de acuerdo a una necesidad específica, cuáles son estas medidas máxima y mínima. Aceptamos entonces que la tolerancia es la diferencia entre estas dos medidas límite. Con la finalidad de obtener un valor que sirviera de unidad de tolerancia, se procedió a realizar varias experiencias en diversos procesos de mecanizado, cuyo objetivo consistía en conocer la dispersión de valores, es decir, el grado de precisión de cada proceso en función de cada dimensión pretendida. Para ello fue necesario fijar las condiciones de mecanizado. Estas son algunas como el material, proceso de mecanizado, máquina, operador y condiciones de mecanizado, por ejemplo, velocidad de aporte, avance, profundidad. Luego se tomó, por ejemplo, para un lote de n piezas, árboles, por ejemplo, los cuales deben ser mecanizados de diámetro d. Se procedió al mecanizado y luego a su control, encontrando que en todo el lote existían variaciones en las medidas, denominando al mínimo valor del diámetro d como d mínimo y al máximo valor como d máximo. A la diferencia entre los dos valores máximos y mínimos se indica con la letra T, de manera que para el lote correspondiente al diámetro D1 tendremos un valor de T1, para el lote de diámetro D2 el valor T2 y así sucesivamente. Para el diámetro de n el valor de Tn. Como resultado de la experiencia, a medida que el valor del diámetro d crece, también el valor de t crece. Si se grafica un sistema de coordenadas, tomando como abscisas d en milímetros y graficando en ordenadas al valor correspondiente de t en micrones, se obtiene el gráfico que se muestra a continuación. El gráfico nos muestra que la variación de t en función de d responde a una función potencial de exponente 1/3, es decir, que t aumenta a medida que aumenta d para un proceso en particular. Para procesos que manifiestan mayor precisión, a iguales valor de d, presentará un menor valor de t, desarrollándose una curva más baja como la curva 1. A la inversa, para procesos de menor precisión se obtendrán curvas como la denominada 2. La expresión matemática que representa el fenómeno, encontramos que la misma es de la forma t igual c, una constante, por raíz cúbica de d. En la elaboración de la norma se designa con I al parámetro t, el cual es denominado Unidad Internacional de Tolerancia. Luego se procede a calcular la constante c, que es particular para cada curva. Entonces queda que I es igual a 0,45 por raíz cúbica de d. Y con la finalidad de tener en cuenta la posible discrepancia que puede tener el proceso de medición, se agrega un término en función de la dimensión d, de manera que la expresión final queda I igual 0,45 raíz cúbica de d más 0,001 por d. Esta medida es en micrones. Para cada grupo de diámetros es necesario cubrir los intervalos de tolerancia para procesos de diferente grado de precisión. Es
por ello que la norma tomó 18 grupos de calidades o clases de precisión denominadas de 0,1 al 16, entendiendo como calidad al grado de precisión con el cual trabajamos y definiendo como intervalo de tolerancias, o denominado IT, a la diferencia en micrómetros entre la dimensión máxima y mínima admitidas para un grado de calidad dado. A continuación vamos a ver algunos conceptos fundamentales. El denominado eje, que es toda pieza que es contenida independientemente de su forma. El agujero, que toda pieza contiene también independientemente de su forma. Y el ajuste, que es la relación que existe entre dos piezas acopladas en lo que se refiere al espacio a medir entre ellas. Se tienen tres tipos de ajuste: ajuste con apriete, ajuste con juego y ajuste incierto o indeterminado. El ajuste con apriete es aquel en el cual al vincular dos piezas siempre se obtiene una deformación y las piezas quedan solidarias entre sí. El ajuste con juego es aquel en el cual al vincular las piezas existe un juego entre las dos piezas de manera que una puede moverse respecto de la otra. Y el ajuste indeterminado es aquel el caso en el cual puede presentarse indistintamente apriete o juego. A continuación vamos a hablar acerca de la ubicación de las tolerancias. Van siempre referidas a la línea de cero o a la línea del valor nominal, ya sea para agujeros o para ejes. Las posiciones de las tolerancias se designan con las letras mayúsculas para los agujeros y con minúsculas para los ejes. Para agujeros, desde A hasta H tiene su medida por encima del diámetro nominal. Desde M hasta ZC tiene su medida por debajo de la línea nominal. En las ubicaciones de J y K, los intervalos se encuentran repartidos por encima y por debajo del diámetro nominal. En particular, J sub S se encuentra uniformemente repartida a partir del diámetro nominal. Para ejes, desde A hasta H tienen su medida por debajo de la línea nominal. Desde K hasta ZC tienen su medida por encima de la nominal. Las ubicaciones de J y JS están repartidas asimétrica y simétricamente. Sistema de ajuste agujero único. En este sistema, para el agujero la discrepancia inferior es igual a 0 y la discrepancia superior será para el agujero igual al intervalo de tolerancia. En el sistema de ajuste eje único, en este sistema para el eje la discrepancia superior es igual a 0 y la discrepancia inferior será el intervalo de tolerancia. Vamos a trabajar con el primer ejemplo. Tenemos un diámetro de 50 milímetros G6. El objetivo es obtener el diámetro mínimo y máximo correspondiente. Para ello vamos a utilizar las tablas. En primer lugar, vamos a ubicar según el diámetro el intervalo de tolerancia, es decir, según el diámetro de 50 milímetros y la tolerancia IT6. Para ello vamos a encontrar según la tabla que es equivalente a 16 micrones. Luego vamos a ubicar dentro de la tabla de agujeros la discrepancia, es decir, utilizando la letra mayúscula que nos indica que es un agujero y el diámetro de 50 milímetros. Para ello ubicamos los 9 micrones que aparecen en la tabla. Y luego vamos a poder obtener el diámetro mínimo y máximo correspondiente. Bueno, continuando con el segundo ejemplo, se tiene un diámetro de 23 milímetros J8 y se procede de la misma forma que el ejemplo anterior. Se ubica según el diámetro el intervalo de tolerancia. En este caso con IT8 se obtiene un intervalo de 33 micrones y se ubica dentro de la tabla de agujeros la discrepancia correspondiente. En este caso la discrepancia inferior de menos 13 micrones. Entonces, de acuerdo a estos datos se obtienen el diámetro mínimo y el diámetro máximo correspondiente. Continuando con otro ejemplo, en este caso tenemos un diámetro de 65 E9. En este caso vamos a, como procedimos con los ejemplos anteriores, a ubicar según el diámetro el intervalo de tolerancia. En este caso tenemos para un IT9 de 65 milímetros de diámetro 74 micrones, y en este caso tenemos que ubicar dentro de la tabla de
ejes, vamos a encontrar para 65 una discrepancia superior de menos 60 micrones. Por lo tanto, vamos a obtener con estos datos el diámetro mínimo y el máximo correspondiente. Bueno, continuando con el ejemplo número 4, tenemos un ajuste. Se trata de un diámetro 70 H7J6. En este caso se trata de un sistema de agujero único, para lo cual vamos a trabajar con el diámetro 70, ubicar en la tabla correspondiente el IT7 y posteriormente ubicar en la tabla el IT6. Esto nos da un intervalo de tolerancia de 30 micrones y 19 micrones respectivamente. Posteriormente vamos a encontrar para el eje y el agujero el diámetro mínimo y el máximo correspondiente, para luego tomar en cuenta cuál es el juego máximo y el apriete máximo que vamos a tener para este ajuste. Como se puede apreciar, el juego máximo es de 37 micrones y el apriete máximo es de 12 micrones. Continuando con el ejemplo 5, en este caso tenemos un sistema de ajuste de 70 milímetros G6H5. En este caso se trata de un sistema de eje único. En este caso vamos a obtener un IT6 y un IT5 para el diámetro de 70 milímetros correspondiente al agujero y al eje respectivamente. Y luego vamos a obtener, según la gráfica, que este es un ajuste con juego. Vamos a obtener un juego máximo de 42 micrones y un juego mínimo de 10 micrones, como se puede observar en el gráfico. Por último, vamos a dar la definición de ajustes homólogos. Son ajustes que presentan los mismos valores de juego o apriete para los sistemas de agujero único o eje único. En este caso tenemos tres ejemplos donde podemos ver que para un ajuste H7-G6 se obtiene el mismo valor de juego que para un ajuste G7-H6. Lo mismo va a ocurrir si tenemos un ajuste H7-J6, un ajuste J7-H6 y por último un ajuste H7-P6, obtenemos los mismos valores de apriete que un ajuste P7-H6.